Buenas tardes a todos aquellos que nos están viendo por las redes sociales y que tienen a bien semana a semana seguirnos, como también a nuestros compañeros presentes que también cada semana están aquí firmes en estas reuniones en donde el único fin y el único motivo es el que nuestras vidas como varones puedan ser edificadas a través de la palabra del Señor, porque es la única que puede traer esa capacitación, esa restauración, esa enseñanza que necesitamos cada uno de nosotros para que nuestro caminar vaya tranquilamente y seguro, que nuestro caminar vaya sobre roca firme. Y esa roca firme hoy en día sabemos y estamos convencidos que no solamente está en una sola persona, que es en Dios y en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es hoy el tema? Me toca a mí desarrollar el tema respecto a la vida de José, un personaje como tantos otros de vital importancia en todo este tiempo que se vivió, los tiempos antiguos, pero que es el reflejo de situaciones que hoy tú y yo pudiéramos estar viviendo. Como la mayoría de ustedes saben, y aquellos sobre todo que han tenido a bien estar leyendo la palabra de Dios, y para aquellos que no la han leído o que no han tenido ese encuentro con Dios, esta vida de José es una vida ejemplar respecto a lo que Dios hace en la vida de cada uno de los seres humanos cuando nosotros, aún sin saberlo, ¿verdad?, tenemos que pasar por situaciones o pruebas que en principio nos pudiéramos preguntar por qué estamos pasando por estas pruebas, y que sin embargo esas pruebas, en la medida en que pasa el tiempo, vienen a cristalizarse en bien para la vida de cada uno de nosotros. Es muy interesante esta vida de José, porque lo que yo voy a comentar con ustedes comienza precisamente cuando José tenía 17 años. El hijo menor de la familia de Jacob, ¿verdad?, que era el consentido por ser el más chico, y que por cuestiones que el Señor en su momento les reveló, y esa revelación fue en sueños, los cuales le fueron transmitidos a sus hermanos, y en vez de tomarlos con una buena actitud de sus sueños, de alguna manera ellos, en lugar de tomarlos para bien, lo tomaron para mal. Tan mal lo tomaron que la decisión de ellos, en base a una actitud de celos, de coraje, por las preferencias que su padre tenía hacia su hijo menor, los llevan a venderlo, a deshacerse de él, sin saber que lo que estaban haciendo en un momento dado de algo malo, completamente malo, porque como hermanos, ¿quién quiere deshacerse de su propio hermano? Sin embargo lo hicieron. Al tiempo se convierte para bien. Y el título que lleva esta plática, ¿sí?, es El ejemplo de José. Y en primera instancia les puedo comentar que esto tiene que ver con el principio de un bien mayor. O sea, lo que principia aparentemente con algo malo, al final del camino termina ocasionando un bien mayor. Vamos a hablar de principios, y este principio, o estos principios de los cuales vamos a estar hablando, ¿sí?, tienen que ver con ese recorrido que en su momento le tocó vivir a José, de un jovencito de 17 años hasta convertirse en un hombre
y un hombre muy importante, porque llegó a ser el segundo hombre más importante en el reino de Egipto. Y para esto, ¿sí?, nos vamos al primer principio que dice: así forma Dios a los hombres para un propósito superior. En este tema vamos a comenzar con una historia de una persona que puede ser tú, como puedo ser yo, ¿verdad? Puede ser cualquier persona, cualquier varón. Nos habla de una persona llamada Esteban, el cual como persona con conocimientos, con disposición, con aplicación dentro de su trabajo, ¿sí?, llegó a ser gerente general de una tienda, ¿sí?, de una tienda como podría ser cualquiera de las tiendas más grandes que hoy existen, como Aurrera, como Sears, como cualquier otra de esas tiendas. Y el estar en esa posición, que obviamente implica el hacer las cosas bien, el haber hecho algunos sacrificios o muchos sacrificios en cuestión de tiempo, en cuestión de conocimiento, en cuestión de disposición, ¿sí? Este Esteban llega a ocupar esa posición. Desgraciadamente, lo que hoy en día y siempre ha existido, como lo fue en el caso de los hermanos de José, las vanaglorias de la vida, las envidias, los celos, las luchas por el poder dentro de una empresa, hablando de posiciones, ¿sí?, lleva a este Esteban a sufrir un percance, una situación que en su momento pues no tenía contemplado que llegara. Motivo de estas luchas de poder, es removido de su posición, ¿verdad? Lo cual es obviamente que no es agradable ni para él ni para ninguno de nosotros, después de todo lo que en un momento dado se tiene que sufrir para poder llegar y subir a estos escalones, ¿verdad?, altos de autoridad. Por consecuencia, es obvio, ¿verdad?, la parte económica, y una frustración en este caso para Esteban, porque después de haber hecho lo que hizo y de repente haberlo sacado por envidias, por esas luchas de poder, pues se cae en una situación personal muy, muy especial, ¿no?, de frustración. Lo que sucede inmediatamente es que, como jefe de familia, él se ve obligado a buscar trabajos. Y en todos y cada uno de los trabajos que él tuvo oportunidad de desempeñarse, pues desgraciadamente no eran trabajos del nivel al cual él había ascendido en esa tienda departamental o esa empresa grande, ¿verdad?, esa cadena de empresas que hoy existen. El estar como gerente general de una tienda no es lo mismo que ser un trabajador común y corriente de un negocio, de un comercio, incluso aún de una industria. No es lo mismo estar en una posición de autoridad que estar en lo general como trabajador. Y como consecuencia, ¿verdad?, independientemente de la frustración, los recursos que él generaba, ¿sí?, no eran los que en un momento dado se habían generado, y por consiguiente las consecuencias las estaba sufriendo su familia. Ves cómo el tiempo pasa, y pasa día tras día, y no sucede nada. No sucede nada fuera de lo común, de lo normal. ¿Por qué? Porque generalmente en esas posiciones, sin que deje de ser muy noble el trabajo, ¿verdad?, por bajo que sea el nivel, ¿sí?, cuando tienes aspiraciones de salir adelante, este tipo de situaciones, cuando no se abren las puertas para que tú puedas aspirar a más, se convierte en una frustración. Y cuando esto viene compaginado con el hecho de que Esteban, a pesar de que estaba en los caminos del Señor, y por consiguiente, como tú y yo, sí, cada día estaba en oración, ¿verdad?, solicitando al Señor
su favor, un cambio para esta parte en donde hoy él estaba sufriendo. Y pasa el tiempo y no sucede nada. Pero en lugar de que las cosas mejoraran, de que cambiaran para bien, las cosas iban empeorando porque al no ver resultados, al no ver posibilidades de superación, obviamente se te baja la moral, y compaginado con eso tenemos la actitud de nuestros seres queridos que en determinados momentos se convierte en desesperación. Y llega a tu mente, ¿sí?, y surge de lo más profundo de tu corazón una aseveración que básicamente nace de una duda, en el sentido de que cuando estás bien, das gracias a Dios, si es que te acuerdas. Pero cuando estás mal, como en este caso Esteban, pues básicamente la pregunta es, ¿y en dónde está mi Dios o ese Dios, verdad? Que es el que debiera de estar hoy conmigo y debiera de sacarme de esta situación. Pero, retomando el tema, en el sentido de que siempre a nosotros como hombres se nos forma y debe de ser para un fin superior, nada más que en el correr de los días, en el correr de los años, todo tiene un precio. Y en ocasiones ese precio, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo de espera. Estamos hablando de una confianza plena en el ser que nos creó, una confianza plena en el ser que nos transformó. Pero en circunstancias difíciles nos olvidamos que el Señor no obra para mal, sino que siempre obra para bien. Siempre nos vamos por el lado equivocado. Si vemos y seguimos con la historia, ¿sí?, pues vamos a llegar a un segundo principio que dice: Dios nos prepara usando incluso las circunstancias más duras de nuestra vida para un bien mayor. ¿Cuál es la situación de Esteban? Bueno, que el Señor estaba trabajando en su vida, ¿verdad? Y en un momento dado lo iba a llevar a una situación mejor. Y esa situación mejor, para empezar, era retomar su camino, su relación con Dios, y confiar a plenitud en Él, sabiendo que si donde hoy estaba, por bajo que fuera el nivel de su trabajo que estuviera ejerciendo, apoyado y sustentándose en la fortaleza del Señor, en su sabiduría y en su conocimiento, entonces lo primero que iba y tendría que cambiar es su actitud para el trabajo, su actitud para sus compañeros, ¿sí? Y eso lo llevaría no a estar en conformidad, sino a tener una paz interior que le abriría su entendimiento y le mostraría a través del poder del Espíritu Santo, ¿sí?, cuál es el camino y la luz que debiera de seguir para poco a poco, en lugar de estar estancado, avanzar. Dice, la historia bíblica de José ilustra muy bien cómo funciona este principio. La vida de José no tuvo sentido hasta el día que finalmente entendió que a menudo los acontecimientos difíciles de su vida calzaban en el plan redentor más amplio de Dios. Y es cierto, o sea, un jovencito de 17 años que de repente de estar en lo mejor, no nada más de la edad, sino en las mejores condiciones, porque era el preferido de su padre, y no había cosa que en su momento pudiera haber el querer que no se le cumpliera, el tener un hogar, una casa, ¿no?, donde habitar, el tener a todos sus hermanos mayores, que pudiera ser que lo que él necesitara estaban a la disposición, ¿verdad? Pero la situación, pues básicamente era diferente, ¿verdad? Y tan diferente porque él no lo conocía hasta el momento en que él fue básicamente separado de su padre, ¿verdad?, por sus hermanos. Entonces, dice,
cuando estás atrapado en los acontecimientos. Al igual que Esteban en su exitoso empleo, José parecía estar subiendo a toda prisa la escalera del éxito, es decir, hasta el día en que sus 10 hermanos lo sorprendieron al venderlo como esclavo. Hay un paralelismo entre Esteban y en este caso José, porque Esteban estaba en las inmejorables condiciones hablando de su trabajo, por consiguiente se repercutían hacia su hogar. José, aún siendo el más pequeño, estaba en inmejorables condiciones con su padre. Él asimilaba o asumía que con sus hermanos también, cosa que no era cierto hasta el momento en que él les reveló los sueños que el Señor les mostró, y por consiguiente a partir de esa situación, ¿verdad?, fue cuando tomaron la decisión de separarlo de su padre, pensando en matarlo. Sin embargo, quien conoce la historia, su hermano mayor, pudo convencer a los demás que en lugar de matarlo, fuera vendido. Entonces, eso fue lo que sucedió. Y luego podemos seguir en ese tiempo y ver el día en que todo cambió. Cuando José interpreta los sueños de Faraón y por medio de su humilde consejo a Faraón se convierte en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Después de un largo recorrido, ¿verdad?, después de que fue vendido, después de que fue encarcelado, después de que lo hicieron titular de todas las obligaciones que existían al interior de la cárcel, ¿verdad?, en donde el jefe, ¿verdad?, tuvo a bien darle toda su confianza. Después, cuando él interpreta los sueños que el faraón tuvo y que nadie más podía interpretar, le da esa oportunidad, ¿verdad?, de llegar a ser el varón número 2 en autoridad en este pueblo de Egipto. Dice, el reencuentro con sus hermanos y su padre después de haber perdido toda esperanza de ver nuevamente a su familia. Eso cambió completamente su vida de José. ¿Qué tanto sufrió en todos esos años? Yo creo que lo podemos imaginar, ¿verdad? Lo podemos imaginar, todo ese proceso que él sufrió. Y sin embargo, qué tan importante fue la presencia de Dios en su vida, que en lugar de ir hacia atrás, ¿verdad?, en frustración, en amor, hacia su padre, a sus hermanos, ¿verdad?, él asumió el momento o los momentos que estaba pasando, y todo con la ayuda de Dios surgió para bien. Dice, cuando el propósito se vuelve visible. Lo que pasó después sacudió a José como un rayo. Dios le reveló una verdad, una nueva percepción tan asombrosa y liberadora que le dio propósito y significado a cada instante de todos los 22 años que había pasado exiliado y sufriendo. Aquí se puede ver nada de lo que nos sucede por decisión humana puede ocurrir aparte de la voluntad de Dios. En la palabra del Señor podemos ver que Él, para ti y para mí, siempre tiene un propósito que está establecido desde antes que nosotros hubiéramos nacido. Y es un propósito que día con día, en la medida en que avanzan los años, se va cumpliendo. El problema es que muchos tiempos de todo ese recorrido pudiéramos estar pasándolo en pruebas, pero también entender, cuando uno ya tiene pleno conocimiento de lo que representa Dios en nuestras vidas, que Él, nada de lo que Él estableció para cada uno de nosotros fue con la finalidad de hacer daño, sino siempre fue para hacer con la finalidad de hacer el bien, de que estemos bien, de que estemos en las inmejorables condiciones que solamente Él nos puede dar. Y muchas veces no nos damos cuenta de esa situación, ¿sí?, sino dice que hasta ese mismo instante
¿sí? José no sabía que era parte del plan redentor superior de Dios, el haberlo sacado de su hogar, el que haya sido vendido, el que haya estado en la cárcel, el que haya estado en la casa de uno de sus principales ayudantes o guardias de Faraón, y que después, por motivo de su esposa, tuvo que salir corriendo y después retomar ese caminar y llegar hasta esa posición inmejorable como segundo hombre de autoridad en Egipto. ¿Qué quiere decir todo esto? Dice, qué tan importante es saber que hasta que Dios haga visible su propósito, tu consuelo es saber que nada puede sucederte alguna vez aparte de la voluntad divina. En Romanos 8:28 nos dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si pudiéramos entender, tú y yo, que siempre hemos estado bajo la protección de Dios, ¿sí? No habrá ninguna situación o no habría ninguna situación en nuestras vidas que pudiera causar duda, ¿sí? O establecer una duda en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, de que lo que en un momento dado estamos pasando de pruebas, ¿sí? Nos va a llevar a una situación fatal. No, sino pensar en que Dios, como siempre lo ha sido, tiene el control de nuestras vidas. Desde que nacimos hasta el momento en que estamos hoy, ¿sí? Él siempre ha estado en control de nuestras vidas. ¿Y por qué ha estado en control de nuestras vidas? Porque nuestras vidas le pertenecen. Por si no lo sabías, nuestras vidas le pertenecen. Pero es el amor, ¿verdad?, que surge de ese corazón tan grande que solamente Él tiene, el cual da a todos y cada uno de nosotros en igual medida. ¿Por qué? Porque Él no hace excepción de personas. El mismo amor que te da a ti es el mismo amor que me da a mí, ¿sí? El mismo amor que le da a una persona joven es el mismo amor que le da a una persona mayor. El mismo amor que le da a una persona pobre es el mismo amor que le da a una persona rica. Porque todo lo que tiene que ver con lo material es completamente aparte, porque Él no ve lo material, Él ve nuestro corazón. Y es por eso que siempre está al pendiente de nosotros. Cuando tienes lluvias en el desierto, cuando estás en un panorama completamente seco, desértico, dice, cuando Dios te envía en una misión, también te enviará su favor, como lo podemos ver en su proceso de exilio hasta que es nombrado como el segundo hombre más importante de Egipto. Eso fue lo que le sucedió a José. Jehová estaba con José y fue varón próspero. Todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar. Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia. Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. No me invitasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Qué pasó con José? No fueron sus hermanos, mucho menos su padre, los que hicieron que José sufriera todo ese proceso durante todos estos años, sino fue un plan que el Señor ya había establecido para José, ¿verdad? Y en el cual, aparentemente visto por su familia como algo equivocado, falta de amor, de comprensión, de unidad, en fin, por parte de sus hermanos para con José, y sufrimiento para su padre, porque obviamente había un cariño, sí, un amor por su hijo menor, que al él ser sacado de esa familia, ¿verdad?, en la forma como lo hicieron sus hijos, es obvio que trajo dolor a su corazón.
y durante todos esos años, ¿verdad?, en donde él no supo de su hijo, como de su hijo no supo de su padre, de sus hermanos, hubo situaciones muy especiales de cada lado. Ustedes se pueden imaginar, o sea, el sentir del padre, como en su momento el sentir de sus hermanos, que pudiera ser quizás de preocupación por saber qué es lo que hubiera pasado con su hermano, quizás de culpa, ¿verdad?, porque sabían que no habían hecho lo correcto, era su hermano, y que al principio y al final de cuentas lo que él les reveló en sueños y la forma en como su padre lo trataba, ¿sí?, nada tenía que ver él. Y muchas veces las circunstancias nos hacen estar en esas posiciones que sin saber, ¿verdad?, estamos sufriendo consecuencias que no sabemos de dónde vienen, ¿verdad?, y no nos explicamos. Pero lo que sí hoy en día podemos establecer es que lo que nos suceda, ¿sí?, si nosotros sabemos que existe Dios y sabemos que Dios estableció un propósito para cada uno de nosotros, todo, absolutamente todo, como lo dice su palabra, nos ayuda para bien. Dice: me atrevo a decir, cuando dice somos una exhibición de la gloria, pero no la nuestra, me atrevo a decir que el sufrimiento vale la pena. Dios usará los sacrificios que te pide o permite hacer o induce en tu vida a fin de conformarte para un propósito superior, traerle gloria y honra. Él mostrará absolutamente su poder en tu vida si perseveras. Si ustedes se dan cuenta, en este recorrido que le tocó a José, podemos visualizar, podemos estar ciertos de que de una de otra manera, con una certeza real o no, él hizo lo que tenía que hacer, obviamente confiando en Dios, ¿sí? ¿Qué tanta cercanía, qué tanto acercamiento día con día tenía José con Dios? Desde mi punto de vista, fue una relación y una cercanía plena, desde que amanecía hasta que anochecía, porque en todas y cada una de las situaciones en las cuales se encontró José, siempre el Señor fue su cobertura, ¿sí? Siempre lo protegió, y no nada más lo protegió, sino que hacía que el trabajo que le encomendaban a José fuera fructífero en todos sentidos. Y por eso es que siempre tuvo de parte de sus dueños, de parte de sus cabezas o jefes, esa aceptación y ese reconocimiento para con todas y cada una de las obligaciones que llevaba a cabo José y que las hacía tal como debía de ser. ¿En qué momento podemos tener la certeza de que la paz vuelva a nuestro interior? Dice: una vez que José comprendió que su sufrimiento no fue accidental y que el plan soberano de Dios era usarlo para salvar a la familia y traer gloria a Dios, todo cambió. Su ansiedad se convirtió en paz, su amargura se convirtió en perdón y su deseo cambió de venganza a reconciliación. José vio la perspectiva y el propósito superior de Dios, aunque debieron de pasar décadas. Estamos hablando de 22 años, ¿verdad?, en los cuales José sufrió un proceso, sufrió cambios radicales en su vida, que felizmente al final, ¿verdad?, y no precisamente el final de su vida, sino dentro de este periodo en donde él sale de su hogar en la forma como salió, hasta que es nombrado segundo hombre más importante en Egipto y brazo derecho de Faraón, ¿sí? Todo lo que en principio era malo siempre fue para bien. Te pregunto, a los que nos ven por las redes sociales,
a los que están presentes. ¿Qué proceso estás siguiendo en tu vida? ¿Tu vida hoy en día es estable? ¿Tu relación con Dios fluye? ¿Tu cercanía con Él? ¿Tu transparencia con Él? El aceptar cada uno de nosotros que no somos perfectos, pero que en Él, ¿sí?, a través de Él, podemos llegar a esa perfección. ¿Qué tanta confianza tú y yo, ¿sí?, los que están presentes, tenemos en Dios hoy en día? ¿Qué tanto la ejercemos? ¿Qué tanta confianza le tenemos a Dios que cada día llegamos a Él, no nada más para solicitarle, ¿sí?, respecto a las necesidades que podamos tener, sino para podernos poner a cuentas con Él? Cada uno de nosotros sabemos qué tenemos en nuestro interior, qué tenemos en nuestro pensamiento. Y muchas veces el hecho de no avanzar en nuestras vidas, el hecho de que muchas veces estemos estancados y el hecho de que muchas veces no encontremos respuestas, depende de nuestra condición interna respecto a nuestra relación con Dios. Tenemos que preguntarnos, y en lugar de ver enfrente, tenemos que ver a nuestro interior. ¿Qué tanto de lo que estamos viviendo es correcto y qué tanto de lo que estamos viviendo no es correcto ante los ojos de Dios? Porque ahí depende de que nuestra vida sea estable o no sea estable. El bien mayor en las realidades de la vida. Concluyamos este capítulo aplicando la historia de José a 4 de los retos más frecuentes que los hombres enfrentan. Tú, los que están presentes, y yo. El reto del matrimonio, el reto del trabajo, el reto de la salud y el reto del dinero. Creo que son las 4 áreas más importantes en nuestras vidas como varones. Cuando decidimos nosotros casarnos, en principio se supone que nos casamos con un fundamento que en toda circunstancia debe de ser el amor. Pero si nos casamos sin tener ese fundamento del amor, como consecuencia, estamos viviendo problemas. Dice la palabra de Dios que el amor todo lo soporta. Pero cuando no hay amor, entonces ¿qué existe? Contienda. Ese es un punto que debemos de analizar. Trabajo. Si bien lo ocupamos para poder salir adelante, ¿qué tanto nos hemos desempeñado en nuestro trabajo? Y hoy en día, ¿qué tanto hemos avanzado? Tiene que ver con nuestro conocimiento, sí, pero también con nuestra actitud, con nuestra disposición para seguir órdenes, con la aplicación correcta de nuestro tiempo para poder cultivar el conocimiento y poder ser de mayor utilidad dentro de esa industria, dentro de ese comercio, dentro de ese lugar en el cual trabajamos. Y no nada más avanzar en lo personal, sino poder ser parte de ese avance para nuestros compañeros y para la misma empresa para la que estamos trabajando. Salud. ¿Qué les puedo decir de la salud? Regularmente, cuando somos jóvenes, ¿verdad?, no nos importa hacernos la pregunta con respecto a la salud, porque estamos bien, estamos completos, no nos duele nada. Pero al paso de los años, el hecho de no seguir las reglas respecto a la salud va a tener sus consecuencias. Y muchos hoy las están viviendo, las podemos estar viviendo. Y aún sin darnos cuenta, y creer que estamos bien. Entonces, no nada más es sentirse bien, es tener la certeza de que lo estamos a través de ¿qué? Por un lado de la alimentación y por el otro lado de estarnos haciendo estudios, los estudios correspondientes para tener esa certeza. ¿Es para gloria, para presunción? No, son reglas que debemos de seguir, ¿verdad? Porque nosotros como varones en esta área de la salud, que no son menos las demás áreas, ¿sí?, debemos de entender que nuestra familia depende de nosotros. Somos los responsables de ellos. Y en la medida en que nos cuidemos o no nos cuidemos, ¿sí?, vamos a ser de ayuda o vamos a ser para problemas de nuestra familia. El dinero. Muchas veces
podemos generar muchísimo dinero a través de sacrificios, a través de trabajar doble del tiempo de lo que regularmente es la jornada laboral, por estar trabajando sábados, domingos. Si la finalidad en un momento dado es que nuestra familia esté bien, en principio pudiera ser congruente. Sí, pero también el tiempo tiene su costo con respecto al dinero, porque muchas veces merma tu salud, tienes dinero, pero tu salud merma. Pero también está la otra parte, que también o tan mal estás aplicando administrativamente ese dinero. Lo estás administrando de la manera correcta, o en gran medida lo estás desperdiciando, no lo estás aplicando de la manera correcta. Hay que tener mucho cuidado. Nos dice, estas son las 4 áreas en que la mayoría de nosotros experimentaremos nuestros problemas y circunstancias más difíciles y de largo plazo. Esperar unos pocos años es la escuela de José a la que está hablando. Quizás sin darse cuenta, pero José tuvo que esperar 22 años, ¿sí?, para sufrir todo ese proceso y poder llegar a estar en esa posición que le ubicaron a través del plan perfecto de Dios respecto a esa responsabilidad y autoridad que le dio el faraón. Recuerda, nada puede sucedernos por decisión humana, ni siquiera un gorrión puede caer a tierra sin que sea la voluntad divina. ¿Qué carga has estado llevando y por cuánto tiempo? Muy buena pregunta. ¿Sí? Como varón, como cabeza de tu hogar, como autoridad, ¿sí? ¿Estás llevando alguna carga sin darte cuenta, o aún dándote cuenta, no has hecho lo correcto, lo que corresponde para que esa carga no la lleves? Es decisión. Es como cada día tomar una decisión. La palabra de Dios dice que vayamos a Él todos los que estamos cargados y cansados, porque nos hará descansar. Porque su yugo es fácil. Debemos de aprender y a identificar ese tipo de situaciones, de cargas, que en lugar de ser para bien, son para mal. Y entender que todas ellas nosotros no las podemos llevar. No tenemos la respuesta. La respuesta la tiene nuestro Creador, ¿sí? Ese Padre Celestial que nos ama, pero lo que quiere es que le entreguemos esas cargas. Puede ser pequeña o puede ser muy grande, y sin darte cuenta la estás sosteniendo, y eso va en detrimento de tu vida, ¿sí? Esa es una realidad. Así que yo te invito a que hagas una reflexión. Vuelvo nuevamente a mencionarlo, una reflexión a tu interior, para que veas qué tipo de cargas estás llevando hoy. ¿Realmente son las que debes de llevar, o son cargas que no está en ti llevarlas, ¿verdad? Y por necedad no se las estás entregando al Señor, el único que lo puede llevar y el único que le puede dar una solución? ¿Por qué? Porque al quitarte tú esas cargas y confiar plenamente o a plenitud en Dios, entonces tú vas a poder tener esa presencia ante tu esposa y ante tus hijos, en autoridad y en amor, en entendimiento, en aceptación, ¿sí? Una autoridad ejercida de la manera correcta, una autoridad que los va a llevar a un reconocimiento pleno, precisamente de respeto entre ustedes como personas, pero también de respeto a esposa a esposo, de esposo a esposa, y de padres a hijos, como de hijos a padres. Es fundamental entender que si no hay respeto, así como el amor fue fundamental para que nosotros nos uniéramos y pudiéramos perseverar por los años y los años, así también el respeto mutuo. Eso es lo que hace que haya una unidad muchísimo mayor al interior de nuestra familia. Dice la palabra de Dios: confía y espera en Él, y a su debido tiempo tu propósito se hará visible, tu sufrimiento tendrá explicación, tu paz se volverá posible. Yo creo que tú, los que estamos presentes aquí, queremos paz, queremos estar en paz, queremos caminar en paz, pero solamente va a ser posible si nosotros lo decidimos, ¿sí? ¿A través de qué?
de que no seamos nosotros los que regimos o rijamos nuestras vidas, sino que sea el autor y consumador de nuestra fe el que lo haga. Es en el único en que podemos confiar, y Él con gusto, Él estará haciendo lo que corresponda para que tú y yo veamos cada día que nuestra vida fluye. Y dice su palabra que cuando nosotros confiamos en el Señor, ¿verdad? Y empezamos a crecer en el conocimiento y en la aplicación de esa palabra, vamos a darnos cuenta de cómo al interior de tu ser, al interior de mi ser, empiezan a correr ríos de agua viva. Esos ríos de agua viva, de frescura, ¿verdad? De fortaleza, de entendimiento, de aceptación, de amor, de unidad. Pero eso solamente se va a lograr si depositamos nuestra confianza en el Señor. Dice, tu paz se volverá posible. ¿Por qué? Porque Dios nos prepara organizando incluso las circunstancias más difíciles de nuestras vidas para un bien mayor. Solo quiero cerrar esta plática con algo que tiene que ver con testimonios personal. Habrá muchos que así sucedió, ¿verdad? No soy diferente de muchas personas que en su momento, sin la presencia de Dios, intentaron hacer las cosas. Sin embargo, por más que lo intenté, nunca dieron su fruto. Pero en su tiempo, y el Señor ya lo tenía establecido, el Señor nos trajo a sus caminos. Y un privilegio que tuvimos es el que el venir a sus caminos no fue en lo individual, como muchas veces sucede. En el caso de mi familia, toda la familia entró a sus caminos al mismo tiempo. Fue un privilegio, mi esposa, nuestras hijas, su servidor. Y eso que en su momento anduvimos buscando durante un buen tiempo y que no encontramos respuestas, ¿sí? Cuando Él tuvo a bien traernos a sus caminos, empezaron a fluir esas respuestas. Nuestras vidas como matrimonio cambiaron radicalmente. Nuestra relación cambió. Nuestro enfoque hacia nuestras hijas cambió. Las condiciones de mi trabajo cambiaron. La relación con todos y cada uno de los que nos rodeaban cambió. ¿Lo hicimos nosotros? No. Sigue siendo el plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros. En cuestión de salud, hemos visto su mano milagrosa en diferentes momentos con cada uno de los integrantes de mi familia. A través del nacimiento de nuestra hija menor, que hoy obviamente ya es una mujercita mayor. Mi esposa en ese momento pensaba que Dios la había abandonado, pero cuando nuestra hija nació, ella se pudo dar cuenta, teniendo a la niña en sus brazos, que el Señor la tocó y le dijo, no te he abandonado, aquí estoy. En lo personal, he tenido 2 eventos, de los cuales doy gracias a Dios y me siento privilegiado de estar aquí. Uno, porque tuve una pancreatitis, que básicamente era de muerte, y no me dejó ninguna consecuencia. Y posteriormente, un infarto cerebral, del cual eran todas las expectativas malísimas, y sin embargo aquí estoy, completo, sin ninguna repercusión. ¿Quién lo hizo? Solamente Dios, a través de su amor y su misericordia. ¿Qué es en lo personal lo que yo hago? Tratar cada día de seguir su camino de la mejor manera, de buscarle, de leerle, de leer su palabra, de ponerla por obra, de que en lugar de hablar, sea mi testimonio el que hable. Así que esta vida de José
Si bien en un principio estaba en la oscuridad, lo podemos entender, por el plan perfecto que Dios tiene en cada uno de nosotros, como lo tuvo en José, al final fue alegría. Porque aparte de estar en la posición que estuvo, pudo volver a ver a su padre, pudo volver a ver a sus hermanas, y de lo que negativamente esperaban sus hermanos de parte de él, solamente lo que hubo de parte de él para ellos fue aceptación, amor, y decirles que todo lo que había pasado no era culpa de ellos, sino fue el plan perfecto de Dios para llevarlos a un bien mayor. Gracias, les agradezco este tiempo, que Dios les bendiga y nos estaremos viendo el próximo viernes. Gracias.